Buenas tardes, bendiciones hermanos y hermanas. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten. Es la 1:04 de la tarde, hoy día jueves. Estamos contentas de estar aquí en sintonía con todos nuestros hermanos y amigos de la página del Ministerio Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Nos estamos ya preparando para arrancar motores con este temazazazo, tema tan delicado, tan especial, tan difícil quizás para algunos, que es el tema del perdón. Vamos a esperar que se conecten. Mientras tanto, doy algunos anuncios para aquellos que ya nos están sintonizando. Buenas tardes. No sé si estás en tu casa, si estás quizás cocinando o almorzando. Que tengas un buen apetito. Te damos gracias por tu tiempo de separarlo para escucharnos. Aquí a tus servidoras, Ivonne Pimentel. Dios te bendiga, hermana, bienvenida a esta sintonía. Recuerda de compartir este video para que así más personas puedan ser alcanzadas y puedan escuchar estas palabras. El día de mañana recuerden que el Ministerio Redoma Dios guarda mis lágrimas tendrá una sorpresa, una mega sorpresa a las 11 en punto de la mañana, así que no te lo puedes perder en vivo. Conéctate para que no te lo platiquen, para que seas tú mismo quien lo vea. Así que por favor conéctate a las 11 y recuerda que pronto te daremos el horario de momentos de reflexión con la socióloga Ivonne Pimentel del Ministerio Redoma Dios guarda mis lágrimas. Buenas tardes, Susi, Dios te bendiga. Buenas tardes a todos los que se conectan. Discúlpenme si no alcanzo a ver sus nombres, pero sé que ahí están. Ponga un like para saber que nos ve y nos escucha con claridad. Estamos ajustando ahorita aquí el celular. Si a veces ven a mi hermana o a mí que estamos en el celular, no es que estamos haciendo otra cosa o que estamos ignorando la plática, es que estamos leyendo sus comentarios. Así que es lo que hacemos cuando estamos una de las dos en el celular. Queremos estar así en sintonía, en frecuencia con ustedes. Este programa es para ustedes. Para eso es que Dios abrió estas puertas de comunicación. Y pues me presento, soy Rosario Llamas del Ministerio Redoma. Estoy aquí con mi directora y amiga Saraí Cital. Dios les Amén. bendiga en esta hermosa tarde. Gracias, ahí estoy conectada. Un saludo. Un saludo a Saraí Cital, que está conectada. Dios les bendiga, gracias por una vez más acompañarnos. Gracias por estarnos acompañando durante toda la semana, ¿verdad, Sí, hermana? gracias. Que la nombramos Semana de Bendición y Así empezamos desde el día sábado con nuestra hermana Ivonne Pimentel en esos momentos de reflexión que la hermana va a estar compartiendo en los días sábados, y ella les va a estar diciendo las fechas próximas. Y luego el lunes también con el devocional con la hermana, y el martes y el miércoles y hoy jueves. Y mañana terminamos nuestra semana de bendición a las 11 de la mañana. Así que gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Y pues el día de hoy, como dijimos, vamos a estarles compartiendo un tema muy importante, un tema delicado, ¿verdad? Porque cuando hablamos del perdón, sabemos y entendemos que no es algo fácil, ¿verdad? Siempre el otorgar el perdón a alguien nos cuesta trabajo. Mas, sin embargo, vamos a estar desarrollando este tema y vamos a estar mirando y viendo a través de la palabra qué es lo que Dios nos dice en la Biblia sobre el tema del perdón. Y así que ahí donde usted está, oramos rápidamente para pedir la bendición de nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta mañana porque tú estás con nosotros, Señor. Rogamos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Danos palabras de sabiduría, Señor, palabras exactas que puedan llegar al corazón de aquella persona, Señor, que va a estar escuchándonos. Bendecimos a aquellos que se están conectando, a aquellos que más adelante mirarán este tema, Padre, y que sea de bendición a sus vidas. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús, así lo declaramos en esta mañana. Amén y amén. Así que manos a la obra, hermana Charito González, Dios me la bendiga. Dios te bendiga, ma. Qué bueno que está ahí. Mi mamá, ¿dónde está? Háblenle, por favor. ¿Alguien le puede decir que aquí estamos? Ay, ay, ay. Así ahí está que, su esposo ahí está también, mi hermano esposo. Abel, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, mijo. ¿Cómo estás?
Por favor, compartan ahí el video para que otras personas estén, también sean bendecidas, amén, con este tema. Así que vamos a empezar y vamos a darle lugar a nuestra hermana Rosario, quien es la que va a estar compartiendo este tema también. Amén, hermanos, pues es la primera vez que honestamente puedo decir, no sé ni por dónde empezar. El perdón, qué palabra tan pesada, tan importante para la humanidad en sí, no nada más para nosotros que conocemos del amor y el perdón de Cristo, sino en estos tiempos donde hay guerra, donde hay violencia, en estos tiempos de problemas intrafamiliares y sobre todo en estos tiempos del año que entra tanta nostalgia, entran tantos recuerdos de la familia, de la niñez, de las fiestas navideñas que se aproximan. Entonces, para muchos quizás que nos ven a través de esa pantalla, ha habido ciclos en sus vidas que aún no se han cerrado y quizás sea por el perdón, por la falta del perdón. A veces es muy difícil perdonar y también es muy difícil pedir perdón y también es muy difícil definir qué es el perdón. Es muy difícil definir una ofensa, lo que a una persona le hace daño, le pueda ofender, puede ser diferente al carácter de otra persona. Y pues claro, hay cosas que son también imperdonables, se puede decir así, para la humanidad entera, independientemente que conozcas de Dios o no. Sin embargo, si Dios nos perdonó, está en el carácter de Dios y Dios quiere que nosotros perdonemos porque nosotros somos hijos hechos a la semejanza de nuestro Dios, y si Dios nos pide que nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen un daño o que lo hacen a alguien cercano de nosotros, es porque Él en su sabiduría sabe que estamos capacitados para hacerlo, y sobre todo porque hay veces que el perdón genuino se puede otorgar cuando Dios ha cambiado ya tu corazón al de Él, cuando Él te hace sensible, y para todo esto hay un proceso. Es muy entendible, hay muchas cosas traumatizantes que las personas que quizás tú que me ves, que me escuchas, has pasado, que quizás yo he pasado, mi hermana. El trasfondo de las personas lo conoce Dios, y para poder tanto perdonar como pedir perdón genuinamente, no de dientes para afuera, no como a veces dicen, se necesita realmente una intervención quirúrgica divina, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y ten paciencia, no te sientas enojado o enojada, no te sientas triste o culpable. Si aún tú no has podido perdonar, si aún tú no has podido pedir perdón, no es que esté sucediendo nada malo en ti, es un proceso. Con que tú seas sincero, genuino con Dios primeramente, no con nadie más, sino tu relación con tuya y de Dios. Él te va a guiar, Él te va a ayudar, y verás que un día podrás contar esa ofensa ya sin lágrimas, sin dolor en el pecho, y será de testimonio para otras personas. Y yo veo ahí muchos corazoncitos, muchos dedos hacia arriba, y es porque quizás esas personas han pasado ese proceso y me entienden y dicen, tienes razón la hermana, lo que está diciendo. Yo antes contaba esta experiencia, o no, ni siquiera la podía contar, de hecho, y antes la contaba y me volvía a enojar, volvía a revivir todo, volvía a ver la película o escuchar esas palabras, no sé, la situación que tú pudiste haber vivido. Y ahora la cuento y tengo paz, tengo tranquilidad de conciencia, puedo dormir tranquila, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, el perdonar es una medicina para el alma, es una cosa que te ayuda a tener un nivel mayor personalmente con Dios.
la falta de perdón te bloquea, el enemigo, el oponente la usa para sabotajear tu crecimiento espiritual. Recuerda que la venganza, el odio, todo eso, primero hablemos de lo que trae la falta de perdón. Repito, nuevamente trae venganza, la venganza que te convierte en sí en lo que estás tú odiando. Si tú quieres hacer a la persona que te hizo algo, lo mismo que esa persona te hizo, te estás convirtiendo en tu verdugo. La venganza no es para nosotros, es solamente de Dios. Y nuestro Dios es un Dios justo. Él nos defiende. Y créeme que si has sufrido alguna injusticia terrenal, Dios no está complacido con eso. Él está de tu parte, Él está de tu lado, pero déjale la venganza a Dios para que esa persona quizás que te haya hecho un daño, tampoco no sea el causante de que pierdas tu salvación. Amén. La falta de perdón te trae odio, te trae enojo, te trae resentimiento, te trae amargura. La palabra de Dios dice que cuidemos que no haya una raíz de amargura, porque la amargura contamina a los demás, contamina el cuerpo de Cristo, contamina tu familia, contamina tus relaciones nuevas. Sé libre de todo eso, suelta. Yo sé que usted va a decir qué fácil es para ti decir esto, a ti no te hicieron esto, a ti. Yo no sé el trasfondo de ustedes, hermanos. A mí también me han lastimado. Y yo también he estado en un proceso tanto de pedir perdón como perdonar. Pero recordemos sobre todo el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó a mí y a ti. Que Él no escatimó, que Él se dio hasta la última gota, mucho antes que ni siquiera nosotros lo reconociéramos como un Dios. Así que ese es el amor incondicional de Dios, y Él quiere que nosotros a través del perdón testifiquemos de su existencia, de su amor, y Él te puede ayudar. Él es tu defensor, recuérdalo siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Y cómo? Aquí tengo 3 puntos que quiero compartir contigo si los quieres apuntar, o si después pues quieres volver al video, van a estar ahí. 1, el perdón, tanto como el amor, es una decisión. Yo puedo hablar en lo personal. Yo me enamoré de mi esposo cuando lo vi, ¿no? Hay un dicho de que hay amor a primera vista, ¿verdad? Me pasó a mí con mi esposo, gracias a Dios. Pero ya después pasa el tiempo, nos casamos y sigue pasando el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces después llega un momento en el que, aún con los defectos y las virtudes, tú decides amar a esa persona y decides seguir enamorarlo. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Entonces el perdón, hermanos, es una decisión. Quizás tú no sientas que quieres perdonar, pero si tú tienes ese carácter firme para tantas otras cosas en la vida, tú puedes un día decir, yo decido perdonar. Y no va a ser fácil, tu carne va a estar luchando contra tu espíritu, pero Dios te capacita y te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas ejercer esa decisión. Hermanos, número 2 es la obediencia. Es que si nosotros decimos ser siervos de Dios y tener un corazón de siervo, y que Dios es nuestro amo y que Dios es nuestro Señor, Él te está ordenando que perdones. Sí, tenemos libre albedrío, claro que sí, pero su deseo es que tú perdones. Amén. Entonces, el número 2, por obediencia. Y número 3, pues por amor. El amor cubre tantísimas ofensas, hermanos. Ese sentimiento de proteger, a veces puedes tú tener esos 2 sentimientos dentro de tu corazón, el
el odiar y el amar. Somos capaces de tener ambos sentimientos y el amor siempre va a ser más fuerte. Entonces, si hay amor en tu corazón, por amor también se perdona y dejas pasar faltas quizás a personas que te hirieron, pero que tú amas. Puede ser algún familiar, tu cónyuge, amistades, etcétera. Entonces son esas tres razones. Es una decisión propia, es una obediencia hacia Dios y es también por amor que se perdona. Voy a ceder un poco de tiempo. Ahorita continuamos. Aquí estamos desglosando juntos. Si tienes algún comentario sobre lo que estoy diciendo, por favor escríbelo o mándanoslo por inbox si no quieres que digamos tu nombre, también en privado. Así que seguimos hablando de este tema y cedo un poco el tiempo a mi hermana Saraí también. Amén, amén. Pues Dios les bendiga. Hoy en esta tarde vamos a activar un poco lo que es la palabra perdón, porque sí necesitamos activar ese poder. Ese poder está en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a perdonar. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es muy difícil. Sí. Pero hoy en esta tarde queremos dejarles saber que tenemos que activar ese poder que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros para que nosotros podamos perdonar. Se lo merezca o no se lo merezca. Hay algo importante que notar aquí en este tema que estamos compartiendo. Primeramente la Biblia dice en el libro de Mateo 18:21, le preguntó Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor le dijo: no te digo 7, sino te digo 70 veces 7. A una persona. 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Imagínense, saque la cuenta y ahí nos manda a decir cuánto es. O sea, eso nos lleva al hecho de que Dios nos insta a estar viviendo en una continua vida de perdón. 70 veces 7 perdonar a nuestro hermano. No se trata de que si lo merece o no lo merece. En esta hora yo quiero darte algunas referencias muy importantes, juntamente a lo que la hermana está diciendo. Y quiero decirte algo primero. Hay una ley que existe, que es la ley de retorno, la ley del boomerang, como quien dice, la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si el boomerang es, tú tiras algo y pues se va a regresar, ¿no? Entonces, es igual el perdón. Cuando nosotros no perdonamos, de alguna manera estamos yendo en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Sí. Y la Biblia nos insta constantemente, el Señor Jesucristo, y nos dice: perdonaos las ofensas unos a otros. Y luego viene y dice: soportaos los unos a los otros. Y luego dice: si alguno tuviera queja el uno contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, también ustedes se tienen que perdonar. La Biblia siempre está hablando del perdón, porque el perdón tiene un efecto muy, muy importante en nuestra vida emocional, en nuestra vida mental y también en nuestra vida obviamente física y en nuestra vida espiritual. El perdón nos complementa con Dios. ¿Por qué? Porque nos sana, nos libera. Entonces, en esta tarde vamos a liberar ese poder del perdón. He escuchado y he tenido experiencias donde de verdad no hay gente que no puede perdonar. 490 veces, ¡santa! Gracias, hermana Charito. Gracias por estar ahí ayudándonos. Imagínate. Muy rápida con los números. Súper. 490 veces me tiene que perdonar, hermana Charito. Imagínese. 400. A mí también. Y a su hija también. Imagínese. 490 veces tenemos que perdonarnos, y eso es por un ejemplo nomás, porque la Biblia nos está, en otro sentido nos está diciendo, siempre la tienes que perdonar. Sí. Entonces, lo que nosotros sembramos va a ir va muy de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué debemos de perdonar?
Yo sé que la Biblia lo dice, ¿no? Que tenemos que perdonar a nuestro hermano 70 veces 7, perdonar sus ofensas, tolerarnos, soportarnos. Así que, pero también la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar porque de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. A veces nosotros pensamos que hay ciertas personas que no merecen el perdón, ¿verdad? Porque a lo mejor pecaron de diferente manera o sus pecados son muy diferentes a los que nosotros hemos cometido. Pero en los ojos de Dios no existe algún tipo de pecado. Para Dios es pecado. Sí. Entonces, si Dios, hermano, si nosotros servimos a un Dios y usted conoce a un Dios perdonador, el mismo perdón que Dios le ofrece a esa persona, se lo ha ofrecido a usted. Sí. Me lo ha ofrecido a mí. Entonces, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pensar que como yo también he sido perdonado, nosotros también tenemos que dar el perdón. Nos guste o no nos guste. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos cuando damos el perdón? Le estamos diciendo a la otra persona, de la manera que Cristo me perdonó, de la manera que Cristo extendió su misericordia hacia mí, de la misma manera que Cristo me dio su favor, yo te lo extiendo a ti. Cristo no se fijó si yo lo merecía o no lo merecía, o si yo era digna o si usted era digno o digna. Él dio su vida por usted y por mí. Él nos perdonó porque Dios, esa es su esencia de Dios. Y la esencia de Dios está en nosotros. Ahora bien, también, hermanos, es algo muy importante pensar y que tenemos que tenerlo bien en claro. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. O sea, no somos perfectos, nadie en esta tierra es perfecto. Y si conocen a uno, me dicen para conocerlo, por favor. Jesús nada más. Jesús es el Amén. único perfecto. Una vez una persona, escuché ahí, que le dijo, ay, yo no voy a la iglesia. Dijo, no, que no sé qué. Y se hacía ver como si él fuera muy perfecto. Y le dijo a la persona, ay, por favor, no vayas a ir a mi iglesia porque en mi iglesia hay puros imperfectos, dijo. Entonces, él estaba haciendo referencia que él se sentía muy perfecto y que él no iba a la iglesia porque pues la mayoría era gente muy imperfecta, ¿no? Entonces sí, dijo, bueno, está bien, pues no vayas porque realmente somos tan imperfectos, somos tan, de alguna manera, ¿cómo se dice? Necesitamos de Dios. Así que, hermanos, no hay nadie perfecto en esta tierra y nosotros tenemos que vivir bajo esa mentalidad. Somos personas que necesitamos de Dios, somos personas que necesitamos continuamente ser perdonadas por Dios, pero también nosotros extender nuestro perdón a otras personas. Así que otra de las cosas, hermanos, que a veces nosotros como seres humanos, hermana Rosario, medimos conforme a nosotros nos parece medir, Sí. ¿verdad? Ay, ella no, ella sí, él no, él sí, y medimos conforme a nosotros nos parece a quién debemos de perdonar o no. Y siempre delante de nosotros está bueno, ella no porque ella sí me ofendió demasiado, o ella realmente ofendió a mi hija, lastimó a mi hija, o a mi hijo, o no me gustó lo que me dijo, pero aquella hermana sí porque es muy linda, ella sí, no. Nosotros tenemos que ofrecer el perdón de la manera que Cristo nos lo ofrece limpiamente. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 490 veces a nuestro hermano. 70 veces 7 son 490 veces tenemos que perdonar a nuestro hermano. Así que piensa con la medida que midas a tu ofensor, de la misma manera vamos a ser medidos. Eso es algo sumamente, hermanos, realmente, híjole, de la manera que tú midas y que yo mida a mi hermano conforme a lo que yo siento, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo veo, no te sorprenda que después te estén juzgando o midiendo de la misma manera. No te sorprenda que en un momento dado tú no tuviste misericordia de esa persona y le otorgaste tu perdón, que después la vida de vueltas y tú te encuentras en esa situación donde tampoco te den el perdón, donde no te extiendan la misericordia porque tú tampoco lo hiciste. Entonces el perdón
habla de soltar. El perdón habla de dejar ir. Let it go. Ajá, como Elsa de Frozen. Como Elsa de Frozen. Let it go. ¿Quién no se sabe esa cancioncita? Mi hija la canta así, let it go, let it go. Entonces, tenemos que aprender a soltar. De hecho, miré que decía la palabra perdonar. Y estaba dividida en dos partes. Perdonar es donar. Perder y donar. ¿Qué vas a donar? Todo aquello que vas a donar, tu amor, vas a donar tu misericordia, vas a donar tu aceptación. ¿Vas a perder qué? Vas a perder esa amargura, esa tristeza, ese odio, eso que te está lastimando, que te está llevando a un punto donde inclusive tu cuerpo físico, ahorita vamos a dejarle lugar a mi hermana, pero ahorita vamos a hablar qué efectos curativos tiene el perdón cuando tú decides perdonar. Entonces, hoy en esta tarde, dos cosas: activa el poder del perdón y let it go. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, porque Cristo te puede hacer libre. Cristo nos quiere hacer libre. Cristo nos ha dado su perdón y nosotros también podemos perdonar. No podemos estar viviendo de esa manera. Somos llamados continuamente al perdón. Amén. Amén, hermana. Sí, prácticamente es como la viga del ojo, ¿no? Que no nos deja ver con claridad la conciencia de las personas que nos han agredido o han agredido a un ser querido. Se nubla totalmente. Y tú que nos escuchas, queremos también validarte. Es muy normal. Para nada queremos agredirte al decir, tienes que perdonar. Yo sé que es un proceso, diferentes tiempos de cada persona, dependiendo el trasfondo de su familia, cultural, de tantos factores, hermanos. Entonces tenemos también que ser compasivos, perdonar y ser compasivos entre nosotros mismos, para dar un buen ejemplo de lo que es el perdón, porque hay muchas descripciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Como dicen. Y un tema muy serio, de hecho, yo lo iba a hacer en mi maestría en la universidad, este tema del holocausto. No estoy hablando ya ahora de ofensas así entre familia o iglesia, estoy hablando de un genocidio, de una cosa terrible que sucedió en la historia, a millones de personas, crímenes de guerra masivos, y desgraciadamente y con todo respeto en la sociedad que vivimos, se glorifica mucho el servir en la guerra, y Dios, yo sé que por algo tiene a policías, a soldados. Dios los bendiga y los protege y los guarde, y ellos guardan de alguna manera los países en general. Pero ya en estas cosas que sucedieron, estamos hablando de violaciones, de homicidios, que destrozaron a la humanidad. Ahí, ¿cómo vamos a decir que es hasta fácil, o que sí se llevó muchos años ya después que paró la Guerra Mundial II, varios casos a tribunales, pero aún así las personas, los judíos afectados, hasta se sentían más ofendidos que estos crímenes pudieran ir al tribunal? De cierta manera era algo como que les daba justicia, porque llegaron al tribunal, pero por otra parte, ellos no podían explicarse. O sea, si esta persona fue un soldado nazi, ¿cómo es posible que tiene que pasar un juzgado? Ellos tendrían ya que ir directamente a la condena. Y hubo varios, hay documentales que usted puede ver, que les otorgaron la libertad, que les dijeron que eran inocentes por falta de pruebas, a pesar de que estuvieron presentes ahí infligiendo maltrato, golpes, etc. ¿Y cómo es posible que esto suceda? Bueno, es posible porque la justicia de este mundo nunca se va a igualar a la justicia de Dios. Entonces, déjame te digo que la justicia de Dios
es el único que te va a hacer justicia aquí o en la otra vida. Tú no te mortifiques por eso. Que el odio no te ciegue, que no te nuble la conciencia, que no te dé ese callo en tu corazón y te hagas insensible, porque la falta de perdón es lo que viene y hace. Te da esta ceguera espiritual y no te deja ver claro, vives atada en una ligadura espiritual a esa persona que ya no quieres ver, etcétera, pero piensas en esa persona todo el tiempo, hablas de esa persona en todo el tiempo, entonces es más cercana a ti que hasta una persona a la que amas. Es un veneno que tú quisieras dárselo quizás a esa persona, Dios me libre, pero en realidad te lo estás bebiendo tú y te está dañando a ti, tus órganos vitales también. Se hace algo somático, o sea que se refleja también en tu cuerpo físico, no nada más en lo espiritual. Entonces, practica este tipo, digamos, de terapia del perdón, si lo quieres llamar así, porque tiene más beneficios que cosas que te puedan dañar a ti. Y créeme, hay personas sobrevivientes de los centros en estos campamentos de Alemania, de diferentes lugares del mundo, de Auschwitz, de muchos lugares, que a pesar de todo lo que pasaron, ellos van y dicen, yo otorgo el perdón a estas personas que mataron a mi familia, que hicieron, yo me quedo, wow, porque, y personas que quizás no se declaran realmente todavía cristianas, que tengan estos sentimientos, estos valores por la vida, y me quedo, wow, que digo, yo quisiera un día ser así también. Ahora, al decir esto, yo no te estoy diciendo que si fue un crimen, que tú sabes que puede estar esta persona infringiéndola a otra persona, que no se deba de denunciar, ¿ok? Quiero nada más hacer ese paréntesis porque tú puedes perdonar a esta persona, pero si tú sabes que esta persona puede estar repetitivamente ocasionando este dolor, tú la puedes perdonar de corazón, pero tú puedes dar parte a lo que necesites hacer, denunciar, para que también, por eso es que hay leyes en el mundo, en el país, en nuestra sociedad, ¿ok? Lo que no es el perdón. Uno, no es que valides que lo que pasó estuvo bien. Al perdonar a una persona, tú no estás de acuerdo, tú no estás como bajando las manos y diciendo, pues sí, lo perdono, entonces la que estaba mal era yo por sentir este rencor. No es así. El perdonar es tomar esa decisión, esa obediencia a Dios y ese amor que Dios pone en ti, y como dijo hermana Saraí, dar esa donación de soltar. Eso es lo que significa el perdón, no de que pasar por alto lo que te hicieron, claro que no. Número 2, el perdonar, y esto es muy importante porque desgraciadamente a veces da uno malos consejos y tiene uno que tener mucha cautela, mucho cuidado. No te obliga a entablar una relación con esta persona, pero es un proceso, o sea, eso Dios solamente puede determinar que sea genuino. O sea, si tú estás perdonando, no te obliga a ir a entablar, a hacerte mejor amiga, a mejor amigo de esta persona. Y si tú eres honesta, si tú tienes un corazón puro, que lo estás haciendo de corazón, Dios lo sabe, y hasta ahí ten paz, y es todo. Número 3, lo que les decía hace un momento, no quita la consecuencia del acto, porque prácticamente cuando algo sucede de alguna ofensa o cosas ya más mayores, prácticamente la persona dañada tiene que aprender a manejarse y a vivir el resto de su vida, al menos el resto de la vida terrenal, con la consecuencia del pecado de otra persona, porque esa persona pues desgraciadamente pecó contra Dios, y si te hizo un daño emocional, mental, físico, etcétera,
esa persona hizo un pecado y tú tienes ahora que vivir con esa consecuencia. Entonces, a mí me encanta en Génesis, los capítulos que habla sobre José el soñador, cómo José, él lloraba realmente, cómo él se sentía de cómo sus hermanos lo habían tratado, lo habían traicionado, lo habían vendido. Él tenía ese dolor en su corazón. Amén. Y cuando sus hermanos llegaron, a mí me encanta, bueno, en lo personal, porque él pesó el espíritu de ellos a ver si el fruto de su arrepentimiento era genuino. Entonces, tú puedes hacer esto también. Si alguien te hirió, tú puedes ir como tentando el agua, se puede decir, en qué tan profundo vuelves a relacionarte con esa persona si es que hay esa posibilidad. Amén. Entonces, Dios te da la inteligencia, Dios te da la sabiduría. Cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, el perdonar es voluntad de Dios, entonces Él te va a respaldar, Él te va a guiar y Él te va a defender de cualquier persona que te haya perseguido, oprimido, acosado, lo que sea, hermanos. Yo sé que robado, hay tantas cosas que suceden en la vida. No es un proceso fácil, pero es un proceso que realmente se puede hacer. Y de hecho, no recuerdo exactamente dónde, sé que es en África, pero estaba leyendo una anécdota en una aldea en África. Cuando alguien comete un error en esa aldea, lo que hacen es que lo ponen en medio de un círculo de personas y esa persona pues se siente terrible, ¿no? Hay personas que realmente cometen un pecado, cometen un error y después les redarguye la conciencia, entra la culpabilidad y realmente sí están arrepentidos y esa en sí es una condena muy triste y fea para esa persona, el sentirse así, el no tener paz. Y en esta aldea lo que hacen es que le recuerdan a él o a ella las cosas buenas que hizo con anterioridad. Y yo me quedo pensando, qué lindo sería eso, que entre el cuerpo de Cristo, es más, entre las iglesias, dentro de mi iglesia, la iglesia en general, que cuando alguien hiciera una falta, en vez de acusarlo y señalarlo y quererle tirar piedras y hacer justicia propia, etcétera, recordáramos, esta persona esto hizo bien, esta persona hizo esto otro bien, etcétera. Y también ser benévolo, ser compasivo. Amén. Entonces, recuerda que al otorgar el perdón no estás realmente pues validando que lo que te hicieron es correcto ni bueno. No te obliga a entablar nuevamente ningún contacto ni ninguna relación con esa persona y no quita la consecuencia de lo que te hicieron en leyes y en lo que se tenga que hacer aquí en el mundo. Pero es muy importante que sepas que Dios creó a esa persona también con un propósito al igual que a ti. Que esa persona no haya escuchado la voz de Dios ya es entre esa persona y él. Tú ahí no tienes parte ni suerte. Y Jesucristo, nuestro Señor, murió también por él o por ella, al igual que por ti. Entonces, cuando tú te enojas con esa persona, te estás enojando con la creación de Dios. Aquí no puede uno decir, es que yo tengo el derecho de sentir. No tenemos derechos. Realmente la palabra de Dios dice que tenemos que morir cada día, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Y Él lo hizo. Jesucristo es el ejemplo perfecto de cuando Él estaba en la cruz y perdonó a ese ladrón cuando Él estaba en la cruz y decía de las personas que lo maltrataban, lo golpeaban, lo azotaban, robaban sus ropas, etcétera. Decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay personas también que cometen pecados porque están ciegos espiritualmente, no saben del bien, del mal. Entonces hay muchos factores, hermanos. Pero continúa perdonando y mientras más lo ejercites, más fácil va a ser y más libre vas a sentirte tú de toda carga, deja a esas personas y tú sigue tu camino en libertad. Amén. Amén.
Qué interesante lo que estamos escuchando, porque también eso nos recuerda que hay veces nosotros pasamos por etapas donde se nos hace muy difícil el perdonar. A veces no estamos con esa disponibilidad de otorgar nuestro perdón porque no nos sentimos, o porque la falta que nos hicieron pues fue muy grande, o pueden variar los detalles, ¿no? Pero el asunto está que la Biblia nos habla que nosotros tenemos que perdonar. He mirado gente que le ha costado mucho trabajo pedir perdón, y gran parte está comprobada, hermana Rosario, que las personas que están pasando por diferentes etapas en la enfermedad, y lo han estado comprobando los doctores, cuando empiezan a trabajar en esta área del perdón, la gran parte de los tratamientos tienen un gran éxito. Wow. Porque ponen el perdón en acción. El perdón produce efectos curativos en nuestra vida, no solamente en nuestro cuerpo fisiológico, sino también en nuestra mente, porque gran parte de la falta de perdón también está aquí en la mente, de que pensamos en las cosas que nos hicieron, en las cosas que no podemos superar. Entonces el perdón es muy difícil de sacar. ¿Por qué? Porque siempre está continuamente allí en la mente, en el corazón, está y se va haciendo un sinfín de cosas, y el cuerpo lo resiente. Sí. La gente se empieza a enfermar, a veces tiene enfermedades incurables, o tiene enfermedades que el doctor no le encuentra, y vienen a Cristo, y vienen al perdón, vienen a la restauración, y era simple y sencillamente por no poder perdonar. Sí. La Biblia habla de David, cuando él estaba en una etapa muy difícil de su vida. Decía él: mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¿Por qué? Porque él estaba lidiando con diferentes áreas de su vida, y entre ellas necesitaba el perdón de Dios y perdonarse a sí mismo también por el pecado que había cometido. Y mientras él no lo confesó, mientras él no quería entrar en ese tiempo de ser perdonado, de pedir perdón, de depresión, dice que sus huesos. Entonces, hermanos, el no perdonar causa en nuestro cuerpo un efecto negativo. También el no deshacerse del perdón nos puede causar una ira constante, una ira tóxica, una ira que puede afectar nuestra familia, que puede afectar nuestras vidas, que puede afectar nuestro entorno, porque una persona que no puede perdonar regularmente está enojada. Sí. Y está enojada con todos. Con el esposo, con la esposa, con el amigo, con la amiga. ¿Por qué? Porque no puede perdonar, y esa ira siempre está dentro de su corazón. Entonces, el hecho de no poder perdonar, primero te puede ocasionar enfermedad en tu físico, te puede ocasionar enojo, ira, resentimientos, tristezas, depresiones, te puede causar enfermedad psicológica, inclusive te puede afectar hasta la muerte. También es importante, cuando tú y yo aprendemos a perdonar, la Biblia dice que cuidemos que una raíz de amargura no se vaya, que una raíz de amargura no vaya a hacerse tan fuerte, hermanos, que no nomás nosotros nos contaminemos, sino que también los demás vayamos a contaminar. El perdón, la falta de perdón te lleva a una amargura de raíz. Yo no sé si usted ha sacado alguna matita de raíz. Tienes que escarbar, como a mí me gustan las matitas y todo eso. Cuando está en la macetita, tienes que tener mucho cuidado. Y para poder sacar la mata completamente, realmente tienes que sacar toda la tierra para que la raíz pueda salir completamente. Porque si no, la raíz no sale y ahí queda todavía sembrada. En este caso es básicamente lo que tenemos que hacer: sacar desde el fondo lo malo de nosotros, para que podamos entonces empezar a mirar los efectos curativos que tiene el perdón. Cuando nosotros extendemos nuestro perdón a la persona que nos falló, a la persona que nos hizo daño, a la persona que nos lastimó, y decimos, aunque no deseamos, porque no es un sentimiento, es una decisión: yo perdono porque Dios
así me manda a perdonar, yo perdono porque amo a Dios y yo perdono porque quiero obedecerle, simple y sencillamente. Y yo perdono porque quiero ser libre. Entonces se produce en nuestro cuerpo un efecto positivo. Nuestro cuerpo lo vamos a empezar a reflejar inclusive en nuestro rostro, en nuestra cara, en nuestra sonrisa, en nuestro cuerpo, en muchas áreas de nuestra vida. Los que ya tienen más tiempo en el Señor, más tiempo en Cristo y que conocen de estas áreas, este tipo de situaciones a veces se tratan espiritualmente a través de una liberación, y hemos sido testigos de que la persona por la cual se estaba orando necesitaba ser libre de la falta de perdón. Amén. Amén. Sí, esto es también en lo espiritual, Sarai, que estás hablando, es porque la falta de perdón, como cualquier otro sentimiento negativo que no es de Dios, del carácter de Dios, abre puertas al enemigo, le da legalidad espiritual. Entonces, a través de eso, a pesar que tú seas cristiano, estás invitando a una cosa que no sea de Dios a entrar a tu vida y gobernarla y tener esa legalidad que hasta que tú no seas libre y que perdones, no se vuelve a cerrar esa puerta. Entonces tiene uno que estar bien consciente de estas cosas, porque muchas veces perdón, la falta de perdón, y quiero ser cautelosa en la manera que lo digo, pero a veces justifica también nuestra poca madurez, y nos esconde, nos hace que nos escondemos en esa ofensa, porque nosotros podemos decir que tenemos el derecho de estar ofendidos, y entonces ya se queda así ese tema, se queda ahí eso, y está ese elefante rosa en la habitación, y por más que lo ignores, por más que quieras esconderte, llegará un momento en la vida que tienes que volver a confrontarlo, si no es con esa misma persona, en otra situación. Cuando suceden cosas injustas en la vida, últimamente Dios permite todo, entonces es con una razón, y tú no puedes cerrar ciclos si no has pasado esa prueba. La vas a volver a pasar, y mientras menos la quieras pasar, más la vas a seguir pasando. Mejor pásala, y ya se cierra ahí ese ciclo y comienzas uno nuevo. Amén. Algo que quisiera añadir a lo que estás diciendo, Sí. que va muy, muy de acuerdo a lo que dices. Tenemos que ser muy cuidadosas, ¿verdad? Porque cada persona vive diferentes vidas, ¿no? Yo no puedo sentarme, y yo creo que ni ustedes, mis hermanas y mis hermanos, delante de una muchachita que ha sido abusada sexualmente, por decir si fuera el caso, o ha sido abusada emocionalmente, verbalmente, y venir y decirle, perdónalo, mira, no, porque para ella o para él, en este caso también niños abusados, estamos hablando de un monstruo que lo vino y lo hirió de esa manera, en esa magnitud. Entonces ni su mente ni su corazón está preparado para perdonarlo. Claro. Precisamente por eso existen consejeros, existe gente que lo va a canalizar hasta el perdón, ¿verdad? Lo que estamos haciendo un referente general de lo que es el perdón, y que nosotros tenemos que vivir siempre bajo esa base del perdón. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nos encontremos con personas que se les haga tan difícil perdonar por sus diferentes situaciones, encaminarlos y poderlos agarrar de las manos y decirles, ven, yo te voy a guiar a Cristo para que no vivas de esa manera. Ahora, no hablamos solamente de niños ni de niñas, hablamos de gente mayor, hermana Rosario, que hoy por hoy están viviendo enfermedades que no saben ni por qué les sale esta enfermedad, le sale el otro. Está muy relacionado, ¿saben, hermano? Con todo respeto, la falta de perdón al cáncer. Sí. Cuando no perdonas, cuando siempre está ese gusanito aquí adentro, el espíritu, el alma, se empieza a contaminar, se empieza a enfermar, se empieza a decaer y brota el cáncer. Dicen que nuestro cuerpo habla, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, está en tanto estrés, está tanto el trauma postraumático, o sea, después del evento, que lo está reviviendo, y tu sistema inmunológico baja. Exacto. Y tus células empiezan a matarse una contra otra. Ahora,
nuevamente, como tú misma lo has dicho, no estamos generalizando porque hay niños que tienen cáncer y ellos pues ni siquiera odian ni nada de eso. Entonces, cada caso va cada caso es un caso, pero sí se ha dado que a través del odio, sí, y sí aparece que enfermedades idiopáticas también, de las cuales no hay, digamos, un diagnóstico preciso, sale que es por la falta del perdón, por el odio, por la amargura, todas esas cosas, hermanos, y aparte está todo eso en la Biblia también, personajes bíblicos, perdón, que sintieron esa ira, ese enojo contra otras, Moisés que se enojó ahí y ya no entró a la tierra prometida. Jonás, que estaba enojado porque Dios había tenido compasión de la ciudad de Nínive y se enojó, se molestó. Entonces, a Dios no le agrada, a Dios no le agrada esa actitud. Retomando que a veces en algunas ofensas nosotros tendemos a que quizás no nos caía bien esa persona desde un principio y entonces de ahí te agarras y pues de ahí ya te escondes y porque te ofendió ya nunca más hay acceso a esa persona y eso también no está bien. Si es una ofensa, digamos, leve, que no sé, yo pienso, digamos, en ese ejemplo que estoy dando de algún chisme, de alguna mala cara, etcétera, que ya son, digamos, a comparación de otras cosas terribles. Otra es de que a veces nuestro carácter, hay mucho orgullo, hermanos. Recuerden, el antídoto del perdón es el orgullo. Y una persona muy egocéntrica, porque a veces cuando suceden cosas injustas, la persona puede victimizarse. Y al victimizarse, puede estar, en vez de hacerse chiquita o chiquito, es lo contrario. Psicológicamente se está engrandeciendo y está agrandando su ego al sentarse y decir, no merece perdón porque me hizo esto y el otro. Y hasta quizás en una libretita tenga cada cosa escrita. Y ahí es cuando ya es un grave error. Y como dice hermana Saraí, hay terapias, tanto espirituales, pero aparte de lo religioso, es terapéutico. Entonces hay también ayuda de consejería familiar, consejería matrimonial, psicólogos, psiquiatras, pero últimamente hay algunos perdones que solamente son divinos y esos son a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. No se olviden nunca de eso. Si usted realmente dice, es que yo no puedo, es que me hicieron esto, el otro, llévelo con el abogado por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él la va a defender, Él lo va a entender y Él va a saber qué hacer, hermanos. Otra cosa que quería decir, a ver aquí, un segundo, por favor. Mientras la hermana encuentra lo que quiere compartir, estamos a punto de terminar este Facebook, entonces creo yo, hermanas y hermanos que nos están mirando, creo que todos en algún momento en nuestra vida necesitamos tener la humildad de reconocer que necesitamos ser perdonados y que necesitamos perdonar. Nadie en esta tierra tiene la fuerza para perdonar una ofensa que ha causado mucho daño, que ha causado mucha herida, que ha causado mucho dolor. Pero hoy te queremos presentar a alguien muy importante en nuestras vidas que se llama Jesucristo, el único que tiene el poder para venir a tu corazón y darte ese perdón que tú necesitas. El único que tiene el poder para darte esa fuerza para que tú puedas perdonar se llama Jesucristo. ¿En qué nombre perdonamos? Perdonamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, bajo la tierra, en que nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros perdonamos en el nombre de Jesucristo porque creemos con todo nuestro corazón y firmemente que Él nos ha perdonado, nos ha restaurado, y que cada que nosotros necesitamos ese perdón de Dios, venimos hacia Él y Él amablemente, confiadamente, con todo
la esencia que es Dios, Él nos ofrece el perdón. No hay cosa que no pueda ser perdonada. Dios perdona todos nuestros errores, nuestros pecados. Inclusive Dios perdona a la persona que te hizo daño si esa persona se arrepiente. Amén. El punto aquí es, mis hermanas y mis hermanos, que nosotros tenemos que otorgar el perdón y liberar al ofensor de la deuda. Libéralo, porque al momento de que él esté liberado, tú vas a ser liberado. Renuncia en esta tarde, hermana y hermano, a todo juicio que tú tengas contra ese ofensor. Quizá tú lo estás juzgando, quizá tú lo estás criticando, mas sin embargo a lo mejor él ya está arrepentido y está viviendo una vida plena en Cristo Jesús, y tú todavía estás tal vez con cadenas, amarrado o amarrada a ese pasado que ya no es pasado, que ya no es tu pasado. Hoy estás en un presente nuevo. Y por último, hermana y hermano, antes de terminar, ora por el que te hizo daño, porque la Biblia dice orar por los que os maldicen, bendecir a aquellos que hablan mal de ti. La Biblia siempre tiene ese consejo para nosotros de perdonar, de bendecir, de amar, de otorgar, de dar la milla extra. Ese es el Cristo que vive en nosotros. ¿Que es fácil? No es fácil, pero no es imposible, porque aquel que vive en ti, aquel que vive en mí, aquel que te estamos presentando en esta tarde tiene el poder no solamente de liberar a la persona que te hizo daño y de perdonarlo, sino también de perdonarte a ti y traer un efecto positivo en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Amén, sí. Ahorita no se me viene a la mente el nombre de este predicador evangelista en las redes sociales, que él tiene un testimonio bien fuerte, porque prácticamente el asesino de su hijito o hijita, no me acuerdo si era niño o niña, que en paz descanse, pues lo mató esta persona, no recuerdo cómo, disculpen, esto ahorita me vino aquí a la mente. Y cómo Dios hace las cosas y hace ese cambio de mente, esa metanoia, o sea, que te cambia la mentalidad, y ellos ahora andan juntos, así, digamos, así como nosotras. Sí, lo he visto. Sí, y dan su testimonio. Yo cuando lo leí lloré y dije, wow, porque sí, o sea, es bien fácil decirlo, allá hacerlo, pero Dios nos da esa fuerza, y Dios siempre de algo malo saca algo bueno. Amén. Siempre es así. Esa es una promesa. Entonces agarrarnos de esa promesa. Lo que iba a decir ahorita fue lo que dijiste tú, de tener la humildad. Y otra cosa, hermanos, hoy, este día, antes de terminar, quiero que perdones a una persona. Antes de terminar, te dejo este ejercicio, y esa persona va a estar enfrente de ti en un espejo de tu casa. Ve, haz este ejercicio, y no lo digo así por decirlo. Quizás sea algo loco, pero date un tiempito y háblate a ti misma, a ti mismo, porque si tú infringiste algo mal a otra persona y realmente estás arrepentido, arrepentida, pídele perdón a Dios, pídete perdón a ti. Y trata de remendar eso que hiciste. Si es posible, respeta los límites también. Si de verdad ese perdón lo sientes en tu corazón, no hay mejor manera de ver un fruto de arrepentimiento si produces paz a la otra persona. Y número 2 es de que también, si al contrario tú fuiste una víctima de cualquier cosa, desde algo muy chiquito hasta algo bien terrible, grande, de alguna manera tú te tienes que perdonar, porque hay tantas víctimas que viven culpando: si hubiera hecho esto, es que yo hice aquello, es que por esto fue que me pasó. Si tú eres una víctima, tú no hiciste absolutamente nada para merecer eso. Perdónate, suelta eso, ten paz. Dios es un Dios sanador, restaurador de tu alma. Él sana el dolor. Él te va a limpiar todo eso que tiene que ser limpiado, así como hermana Saraí daba el ejemplo de la planta que tienes que arrancar. Muchas veces esa mano que va a arrancar es la mano de Jesús,
a través de ti, de ese proceso, porque si tú arrancas muy fuerte, esa plantita se muere, ¿verdad? Es así de tan delicado. Entonces, ve y perdónate tú mismo por haber quisado estar en esa posición de que te hicieron daño y muchas veces el enojo en sí no es hacia la otra persona, sino que estás enojado porque te hicieron eso y si quizás tú no hubieras estado en esa situación, en esa posición, en esa relación, etcétera, no te hubiera sucedido. Recuerda que la venganza no es la solución porque si tú te vengaras de una u otra manera, no puedes borrar el pasado, no puedes borrar lo que pasó. Entonces, sé esa persona mayor y trata de otorgar el perdón, de estar orando por esa persona. La Biblia lo dice así y yo siento en mi corazón que es también porque Dios sabe que si nosotros estamos orando por nuestros enemigos, si ellos no cambian, el que va a cambiar eres tú. La que va a cambiar soy yo a través de la oración por esa persona que me causó un dolor, una tristeza, lo que sea. Al yo orar por esa persona, va a haber un cambio en mi interior, a cómo veo la situación, a cómo recuerdo esas memorias. Entonces, hermano, espero que haya sido de edificación. Este tema es muy extenso, muy, muy difícil. Nosotras de muy buena fe hemos recopilado esta información para llevártela hasta ahí, hasta un clic de tu celular, de tu computadora. Te pedimos encarecidamente que si esto te bendijo, si tú crees que esto le puede bendecir a otra persona, se lo mandes, que lo hagas share, que lo compartas o se lo mandes en privado. Y esperamos que haya sido de edificación, que es la única meta que tenemos. Amén. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Dios me los bendiga. Todo es posible en el nombre del Señor Amén. Jesucristo. La fuerza la da el Espíritu Santo. Así que adelante, mis hermanos, mantengámonos en oración. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para perdonar, para siempre poder otorgar ese perdón que también Cristo nos otorgó a nosotros. Amén. Nos despedimos de ustedes, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Tenemos una sorpresa para ustedes, así que por favor conéctese a las 11 de la mañana en punto, pase la voz. Dios va a hacer algo hermoso el día de mañana y así de esa manera vamos a estar cerrando con nuestra semana de bendición. Amén. Dios me los bendiga. Se despide de usted la hermana Saraí Cital y Rosario Chamas. Dios los bendiga, hermanos. Dios muchas gracias por su paciencia. Pronto. Amén. Hasta luego. Bye bye. Bendiciones. Bye. Buen día. Haga el ejercicio que les dije. Amén. Amén.